Por lo tanto, hemos mencionado que existen criterios de diagnóstico, ¿verdad? Los criterios de diagnóstico en realidad se basan en dos aspectos: los criterios patológicos y los criterios clínicos. Hemos mencionado que dentro de los criterios patológicos justamente está la identificación de los gérmenes comunes en la endocarditis infecciosa como causa etiológica, es decir, la identificación de los microorganismos a través de los cultivos. Sabemos que los cultivos nos van a dar positividad aproximadamente un 95%. Eso dentro de los criterios patológicos, y además dentro de los criterios patológicos está pues el encontrar ecocardiográficamente la presencia de las vegetaciones o de los abscesos. Entonces, tenemos esos dos puntos o aspectos importantes dentro de los criterios patológicos. Y dentro de los criterios clínicos, que no estaba en los slides, hemos mencionado que en base a eso podemos, además de eso, hemos mencionado que existen criterios, los criterios de Duque, ¿verdad? O de Duke, que lo llaman también algunos, que son criterios mayores y criterios menores clínicamente, ¿verdad? Entonces, hemos indicado dentro de estos criterios clínicos que dos criterios mayores ya nos dan casi la certeza de que se trata de una endocarditis infecciosa. Luego hemos mencionado que un criterio mayor y tres menores también nos indicarán que se trata de una endocarditis infecciosa. Y caso contrario, 5 criterios menores, 5 criterios menores. Bueno, esos son los criterios clínicos. Entonces tenemos para el diagnóstico eh, los criterios patológicos y los criterios clínicos. Bien, la parte más importante viene a ser pues el tratamiento. Ustedes saben perfectamente, si es un proceso infeccioso, pues el tratamiento está en primera línea. Bien, respecto al tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con un paciente que si ya tenemos el diagnóstico, pues hay que internar, hospitalización? O por lo menos con un paciente que se sospecha de una endocarditis infecciosa, hay que internar a ese paciente. Lógicamente, tenemos que hacer la terapia antibiótica inicial, que se denomina empírica, hasta identificar el germen o el agente causal, ¿verdad? Entonces tenemos que recurrir a los cultivos para identificar al agente causal. Generalmente se utilizan los antibióticos bactericidas, no los bacteriostáticos, como hemos dicho. Bactericidas significa que va a destruir al microorganismo. En cambio, los bacteriostáticos digamos así, para que entiendan, que los detiene, que los paraliza. Entonces, hay diferencia entre bactericidas y bacteriostáticos, ¿verdad? Aquí lo más importante es la utilización de los antibióticos, que son los bactericidas. Hemos mencionado que la vía de administración necesariamente tiene que ser intravenoso porque es un paciente que está internado. La duración, hemos dicho, del tratamiento tiene que ser de 4 a 6 semanas, no puede ser menos a esa situación porque es una enfermedad bastante grave y severa que puede ocasionar, ya les hemos mencionado, tiene alta tasa de mortalidad. Y tiene que hacerse también la determinación de la concentración, que se llama así, inhibitoria mínima de concentración de bactericida. ¿Qué significa eso? Buscar la dosis mínima de los antibióticos que tengan efecto frente a los agentes bacterianos. Entonces, esas son digamos, esa es la base para hacer el tratamiento de una endocarditis infecciosa. Bien,
les he mencionado en la anterior clase y en aquí quedamos exactamente, es que se debe realizar la profilaxis de la endocarditis bacteriana, es decir, prevenir que lleguemos a una endocarditis infecciosa. Hemos mencionado que existen puertas de entrada, vías de entrada, ¿verdad? Como son los procedimientos odontológicos, extracciones dentales, procedimientos endoscópicos, ya sea cistoscopías uretrales o urológicas o ginecológicas, incluso las biopsias que pueden ocasionar justamente la endocarditis infecciosa si no se realizaría una profilaxis de prevención. Se debe hacer esa profilaxis a todo paciente que tiene alto riesgo. En aquellos pacientes que tienen un mínimo riesgo, muchas veces no es tan necesario la profilaxis, pero es preferible, a mi punto de vista, es preferible realizar la profilaxis. Entonces, ¿cómo se debe hacer la profilaxis? Hay que aplicar una dosis única de 30 a 60 minutos antes de someterse al procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta? Justamente con los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, a la familia de penicilinas, y eh, las que tienen alergia a la penicilina. Entonces, en aquellos pacientes que no tienen alergia, sin alergia a la penicilina o a los de su familia, como es la ampicilina y la amoxicilina, entonces, sin alergia, no tienen alergia a estos medicamentos, ni a la penicilina ni a la ampicilina. Entonces, utilizamos la amoxicilina o la ampicilina a una dosis de 2 gramos, por ejemplo, si damos vía oral. Es decir, 30 a 60 minutos hay que darle 2 gramos de amoxicilina o 2 gramos de ampicilina, ya sea vía oral o intravenosa o intramuscular. Podemos utilizar también, si queremos cubrir mucho más, las cefalosporinas u otro tipo de antibiótico como la ceftriaxona. Eso generalmente se utiliza 1 gramo intramuscular o intravenoso, una sola dosis, 30 minutos a 60 minutos antes. En aquellos pacientes que tienen alergia a la penicilina, obviamente van a tener alergia también a la ampicilina y a la amoxicilina, ¿verdad? Porque son de la misma familia. Si tienen alergia, pues no utilizaremos ni la amoxicilina, ni la ampicilina, ni la cefalosporina. Pues tendremos que utilizar, por ejemplo, la clindamicina o la claritromicina o la acitromicina o también algún tipo de otro macrólido como es la eritromicina. Estamos aceptando a la reunión. A ver, bien. Entonces, aquellos que tienen alergia a la penicilina tendremos que utilizar la clindamicina o la claritromicina o la acitromicina. Clindamicina, 600 miligramos vía oral o intramuscular o intravenoso. Acitromicina, una sola dosis, 500 miligramos vía oral o 500 miligramos vía oral de eritromicina también. Entonces, esa es la forma de hacer la profilaxis antibiótica frente a cualquier procedimiento que nos signifique una vía de entrada de los gérmenes. Bien, ustedes saben que debemos iniciar inmediatamente la antibioterapia. Entonces tenemos que hacer la antibioterapia empírica, la antibioterapia empírica, porque no podemos perder el tiempo. Tenemos que iniciar el tratamiento ya nomás teniendo ya el diagnóstico. Pero antes de empezar la terapia antibiótica primitiva o sin conocer el agente causal, tenemos que tomar, antes de aplicar la primera dosis de cualquier antibiótico, tenemos que tomar las muestras para cultivo y antibiograma. Hay que hacerlo antes de iniciar la primera dosis, aunque no conozcamos el agente causal. Entonces lo que nos interesa son la toma de los cultivos que ya hemos mencionado en la anterior clase. Entonces, la antibioterapia empírica
primitiva, digámoslo así, empírica sobre todo se denomina, la vamos a hacer, principalmente en aquellos pacientes que tienen la válvula nativa. Hemos dicho nativo que no es una prótesis, es su propia válvula. Entonces, habrá que iniciar el tratamiento con ampicilina más sulbactam. ¿Cuánto debemos utilizar? 12 gramos repartidos cada 6 horas intravenoso. Fíjense la duración del tratamiento, son 4 a 6 semanas, no puede ser menos. Caso contrario, si no utilizamos la ampicilina más el sulbactam, podemos utilizar la oxacilina, o se denomina también, o es algo similar a la cloxacilina. ¿Cuánto vamos a utilizar? 12 gramos intravenoso. Podemos utilizar intravenoso o repartidos cada 6 horas o también en infusión. Fíjense, las dosis son dosis altas que se debe utilizar. El tiempo igual 4 a 6 semanas. Podemos utilizar tanto la ampicilina como la oxacilina o la cloxacilina más la gentamicina. Entonces, la gentamicina, de acuerdo a kilo peso, 3 miligramos kilo peso día, cada 8 horas o cada 12 horas. Igual, hay que dosificar de acuerdo a kilo peso, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar también la vancomicina con gentamicina o vancomicina con ciprofloxacina. Ahí tienen las dosis. Si utilizamos vancomicina, por ejemplo, 30 miligramos por kilo peso día, cada 12 horas intravenoso. Fíjense, 4 a 6 semanas. Puede ser vancomicina con gentamicina. La gentamicina, 3 miligramos kilo peso día, cada 8 o cada 12 horas, endovenoso o intravascular. Generalmente recomiendan la gentamicina, estoy hablando de gentamicina, utilizar solamente unas 2 semanas. Aquí está 4 o 6 semanas, pero la recomendación de la gentamicina es generalmente, los protocolos dicen que debemos utilizar solamente generalmente hasta 2 semanas. ¿Por qué? Porque es nefrotóxico, saben ustedes. Entonces podemos utilizar la vancomicina más la gentamicina o la vancomicina más la ciprofloxacina. Esas son quinolon. Sí. Entonces, ciprofloxacin, ¿cuánto? 1000 miligramos por día bioral cada 12 horas u 800 miligramos día intravenoso cada 12 horas. Entonces, fíjense, las dosis son altas para hacer el tratamiento de la endocarditis infecciosa. Eso es en válvula nativa, en válvula propia del paciente. Pero si ese paciente tiene una válvula protésica, una válvula ya sea biológica o mecánica, que está con un problema de una endocarditis infecciosa, hemos visto si es en forma temprana, se refiere a 12 meses, menor a los 12 meses de haberse hecho la cirugía, ¿verdad? Entonces, en ese caso, válvula protésica menor a los 12 meses, vamos a utilizar la vancomicina, ya sabemos la dosis, 30 miligramos kilo peso día en vena cada 2 horas. Puede utilizarse con gentamicina, y ya sabemos la dosis, fíjense, 3 miligramos kilo peso día intramuscular o en vena cada 8 horas. O podemos utilizar la vancomicina con rifampicina. La rifampicina, ¿cuánto? 1200 miligramos día biooral en 2 dosis, es decir, repartidas en 2 dosis, 600 miligramos y 600 miligramos, ¿verdad? Solo 2 dosis. Entonces, ese es el esquema de tratamiento en válvula protésica menor a los 12 meses de iniciada la cirugía, de haberse hecho hacer la cirugía. En válvula protésica, hablamos de acuerdo a la clasificación, la tardía, más de 12 meses post cirugía. Entonces, el esquema de tratamiento va a ser el mismo que para la válvula nativa. Hemos visto ya inicialmente el tratamiento para válvula nativa. Entonces, el tratamiento va a ser el mismo. Bien, entonces, sospechando
sospechando de que se trate, por ejemplo, volveremos a recordar que los gérmenes comunes, los microorganismos comunes generalmente son el estreptococo, el estafilococo, el enterococo, los gram negativos y aquí el grupo ASEC, que lo vamos a mencionar. ¿Qué significa ASEC? Son un grupo de microorganismos. La anterior clase ya les había mencionado algo, ¿verdad? Bien, si sospechamos, no tenemos aún el cultivo, ¿verdad? Ni el antibiograma, pero si sospechamos que se trate del estreptococo, generalmente viridans, entonces habrá que utilizar la penicilina. La penicilina, fíjense, la penicilina, ¿cuánto de dosis? 18 millones, ¿verdad? 18 millones. Generalmente recomiendan los protocolos de 12 a 18 millones de unidades internacionales cada, ¿cómo se llama? Cada 4 horas. La ceftriaxona es otro medicamento que podemos utilizar, 2 gramos intravenoso por 4 semanas, es decir, 2 gramos repartidos cada 12 horas. Vamos a recorrer esto. Bien. La gentamicina, ya la conocen las dosis, podemos utilizarla con penicilina más gentamicina. Otra cosa que me estoy olvidando, se recomienda siempre un tratamiento combinado en este caso, cuando si se trata de un tratamiento empírico. El tratamiento debe ser combinado, tanto para gérmenes gram positivos como para gérmenes gram negativos. Hay que cubrir las dos cosas, para gram positivos y para gram negativos. Ustedes saben que la gentamicina, la canamicina, la clindamicina son para gram negativos. En cambio, las penicilinas, penicilina, amoxicilina, ampicilina, son para gram positivos. Entonces, la gentamicina, 3 miligramos kilogramo peso cada 8 horas. O la vancomicina, que ya la hemos mencionado, 30 miligramos kilo peso cada 12 horas. Si pensamos que se trata de un enterococo, entonces podemos utilizar la penicilina en esa misma dosis, generalmente, llegando incluso hasta 30 millones, ¿verdad? O combinado con la gentamicina. La gentamicina ya sabemos la dosis de la gentamicina. Entonces, penicilina más gentamicina. También podemos utilizar la penicilina más la vancomicina, también se puede utilizar. Y también podemos utilizar solamente la vancomicina. Ahí está la dosis, ya sabemos de la vancomicina. Si se trata, o si es que sospechamos de un estafilococo aureus, que principalmente, sin válvula, ahí está equivocado la palabra prostática, dice, no es prostática, es protésica. ¿Qué significa? Que no tiene válvula protésica, es su válvula natural, quiere decir. En caso de estafilococo, estamos hablando generalmente aureus, sin válvula protésica. ¿Qué es lo que utilizamos en estafilococos? Utilizamos generalmente la cloxacilina o la oxacilina que está ahí, 12 gramos en infusión o repartidos cada 4 a 6 horas. Entonces, el tratamiento de elección será la cloxacilina o la oxacilina que ven ahí, o también podemos utilizar la vancomicina en este caso. Si tenemos al estafilococo, si sospechamos del estafilococo con válvula protésica, ahí también está equivocado, prostática, dice, no es prostática, protésica por si acaso. Entonces, en este caso, el paciente ya tiene una válvula, ya sea biológica o mecánica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar, obviamente, la cloxacilina o la oxacilina, que ya sabemos la dosis. Podemos utilizar la vancomicina. Vancomicina, en este caso, un poco menos las dosis, de 15 a 20 miligramos. No importa si se llega a los 30 miligramos también. Y en este caso, si se trata de ya un estafilococo con válvula protésica, podemos combinar con la gentamicina.
La gentamicina ya sabemos la dosis, ¿verdad? Bien. Y si sospechamos de microorganismos del grupo ASEC, ¿qué significa grupo ASEC? Sí, ahí abajo tienen en la pantalla ASEC, es una abreviación de 5 tipos de gérmenes. La H, Haemophilus H. La A significa Agregaibacter, el Agregatibacter, el Agregati, por eso lleva la letra A. La letra C, ya se imaginarán qué significa, el Cardiobacterium hominis, la letra C. La letra E, Eikenella, es otro tipo de germen. Y la K, Kingella, o sea, Kingella también se llama así. Eso significa el grupo ASEC, son ese grupo de microorganismos. Se lo menciona ASEC y ya sabemos que corresponde a 5 grupos de gérmenes. Entonces, el tratamiento. Generalmente se utiliza la ceftriaxona, 2 gramos intramuscular o endovenoso por 4 semanas. Ahí está, tienen ustedes ahí el bien. No solamente se tiene que hacer el tratamiento medicamentoso, también el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico? Será pues la eliminación de los tejidos infectados y en lo posible la reconstrucción de la morfología cardíaca. Hay que hacer el tratamiento quirúrgico en determinadas situaciones que la vamos a ver. Se tiene que hacer, si se trata de reconstruir o eliminar los tejidos infectados, podemos hacer la reparación de las válvulas nativas, extirpación obviamente del tejido infectado o el retiro de las prótesis biológicas o mecánicas a través de colocar parches autólogos o parches de pericardio de bovino. La reconstrucción de la válvula mitral en lo posible se puede hacer hasta en un 80%. Utilizan también los aloinjertos y los autoinjertos. Entonces, para el tratamiento quirúrgico de la endocarditis infecciosa hay indicaciones absolutas y hay indicaciones relativas. Dentro de las indicaciones absolutas tenemos la insuficiencia cardíaca por insuficiencia valvular. Recordaremos qué es lo que produce la endocarditis bacteriana. Produce daño de las válvulas, ¿verdad? Produce perforaciones, ruptura de las válvulas, etc. Puede producir obstrucción valvular, las vegetaciones pueden producir obstrucción. Se puede producir abscesos perivalvulares, por lo tanto hay que hacer el retiro de ese proceso infeccioso. Infección micótica y por pseudomonas, entonces también está indicado el tratamiento quirúrgico. Las prótesis inestables, hemos dicho que el proceso infeccioso produce dehiscencia de suturas que contienen válvulas protésicas. Hemos dicho que puede haber perforación o ruptura de tabique interventricular, infección localizada sobre los electrodos de un marcapaso, por ejemplo, endocavitario. Por lo tanto, esas son indicaciones absolutas para hacer el tratamiento quirúrgico. Indicaciones relativas, la bacteriemia persistente. A pesar de estar ya con tratamiento ya por 10 días y sigue el problema febril, entonces hay que hacer el tratamiento quirúrgico. La endocarditis por cándida también, cándida albicans, cuando las vegetaciones son mayores a 10 milímetros. Y cuando existen fenómenos embólicos, hemos dicho que la endocarditis infecciosa produce fenómenos embólicos a distancia o a nivel local, ¿verdad? La mortalidad y la morbilidad y las complicaciones dependerá del agente infeccioso. Hay algunos mucho más virulentos, más fuertes, digamos así, que hacen mucho más daño y dependerá del estado hemodinámico del paciente y de la destrucción que puedan provocar a nivel del aparato valvular.
El riesgo quirúrgico es de aproximadamente 15%. Existe también la necesidad frecuente de implantar eh, marcapasos, ver las condiciones en que están los marcapasos. Hay que hacer la exploración torácica. Y la anticoagulación solamente está indicada en aquellos pacientes que tienen válvulas. En cambio, si han producido una hemorragia cerebral, por ejemplo, como complicación, está totalmente contraindicada. Entonces, la anticoagulación hay que verla. Complicaciones de la endocarditis infecciosa, eso es para ya terminar. Complicación. ¿Cuáles son las complicaciones de la endocarditis infecciosa? Hemos hablado de los embolismos, ya sea local o a distancia, ¿verdad? Focos metastásicos de infección, valvulopatías que van a provocar incluso la destrucción de las válvulas y de los tabiques, de todo el aparato valvular. Es una infección, por eso es la endocarditis infecciosa, es grave. Insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si destruye las válvulas va a provocar pues una insuficiencia cardíaca aguda o puede provocar una miocarditis. Puede ocasionar un infarto de miocardio por embolia coronaria. Hemos dicho que son émbolos sépticos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, alteraciones del ritmo cardíaco y de la conducción, también arritmias, se refiere a las arritmias. Insuficiencia renal aguda en un 30%, absceso esplénico es raro, y hemos dicho que las complicaciones neurológicas van a ser, quién sabe, las principales. Fíjense, 20 a 40% que va a producir embolias sépticas, hemorragias subaracnoideas, meningoencefalitis, aneurismas micóticos fundamentalmente. Entonces son complicaciones graves y severas que nos van a indicar que hay que hacer un tratamiento bien estricto, y porque si no se va a provocar, va a producirse lamentablemente la muerte del paciente. Bien, hemos concluido pues nuestro tema de la endocarditis infecciosa. Ya tenemos 3 temas avanzados en la última temporada y tenemos que continuar el día de mañana. Nos toca a las 5 de la tarde ya con otro tema. Vamos a estar ya alistando por lo menos unos 5 temas para el segundo parcial de nuestro examen. Entonces, gracias a los estudiantes que han estado en sala, hay muchos que esta vez han estado ausentes, creo la mitad. Entonces, para mañana espero que estén todos los alumnos. Mañana empezamos a horas 17. Bien, gracias a todos. Buenas tardes.